Bienvenido prevencionistas al nuevo video del canal. El día de hoy vamos a revisar las recomendaciones de bioseguridad para prevenir el riesgo de contagio COVID en las empresas. Antes de empezar a ver este tema, primero un poco repasemos cómo se contagia, cómo se transmite el virus entre las personas. Vamos a ver en la primera imagen que vemos a una persona que está contagiada, que está infectada con este virus. Esta persona estornuda, tose o habla fuerte y está sin mascarillas. Entonces ahí es donde lanza las moléculas del virus en la superficie, ¿no? Viene una segunda persona, tiene contacto con esa superficie contaminada y ya se convierte, digamos, en el portador. Esta segunda persona, cuando empieza a saludar a otras personas o tiene contacto su mano con el ojo, con alguna parte invasiva de su cuerpo, ¿no? Se mete el dedo en la boca o en la nariz o en el ojo, ya empieza a contagiarse, ¿no? Y cuando saluda de manos con otra persona y esa otra persona también hace lo mismo, tiene contacto interno con su propio cuerpo, empieza a contagiarse y a transmitir el virus. Así es como se contagia este virus COVID-19 y se genera pues el efecto dominó que vemos, ¿no? Entonces, súper importante por eso para controlar este efecto dominó. Por un lado, toda persona que tiene síntomas o que no, use permanentemente las mascarillas, ¿no? Y es por eso que se recomienda que el lavado frecuente de manos, ¿no? Y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca también, en todo momento, ¿no? Bien, empecemos ahora con las recomendaciones. Como primera recomendación podemos ver el tema del reporte de los síntomas, ¿no? Toda persona que tiene sintomatología COVID tiene que reportarlo inmediatamente al área de recursos humanos o seguridad industrial de la empresa. Y también tiene uno que saber reconocer cuáles son esos síntomas a diferencia de un resfriado, ¿no? Podemos ver acá la sintomatología en COVID, que es fiebre, tos seca, falta de aliento, fatiga, ¿no? Esto también mucho va a depender también de qué tipo de cepas, ¿no? Está en el ambiente o en el país, ¿correcto? A diferencia de un resfriado, con el COVID, el resfriado tiene la siguiente sintomatología, ¿no? Fiebre, tos, goteo nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, fatiga, ¿no? Entonces, las principales diferencias entre el COVID y el resfriado es principalmente que el COVID tiene tos seca, ¿no? Y presenta también la falta de aliento, fatiga y fiebre, ¿correcto? Tiene que existir esa cultura de reporte de sintomatología, porque si no, esta persona puede ingresar a la empresa y puede contagiar a más trabajadores, a más personas, ¿correcto? Lo importante es, digamos, de que el trabajador, cuando tenga esos síntomas, reporte vía telefónica y ya no venga a la planta, ¿no? Si no existe esa cultura de reporte de sintomatología, entonces nosotros consideramos de que retomen nuevamente justamente para filtrar a las personas que tienen y no tienen síntomas en la puerta de la empresa el cuestionario de sintomatología, ¿no? A modo de declaración jurada, ¿no? Entonces todas las personas que tienen síntomas, entonces de la puerta de la empresa se retiran a aislamiento, ¿no? Y los que no tienen síntomas, tienen que ingresar normal a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación que damos desde Corprev con respecto al reporte de sintomatología COVID, ¿no? Continuando con las recomendaciones, podemos ver en esta el uso de mascarillas sanitarias, ¿no? Debe ser permanente el uso de mascarillas sanitarias dentro de la empresa. Tenemos entendido de que ya en la mayoría de los países ya han levantado esta medida sanitaria. Sin embargo,
para poder controlar el riesgo de contagio de COVID entre los trabajadores y trabajadores de la empresa, nosotros recomendamos el uso permanente de mascarillas sanitarias y también el tema del distanciamiento, ¿no?, entre personas, mayor a 1,50 m, ¿no? Como tercera recomendación, tenemos el tema de la ventilación de los espacios, ¿no? Acá podemos ver las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, aumentar la ventilación abriendo varias puertas o ventanas, por lo menos media mañana o media tarde, ¿no? Tiene que permanecerse así. Luego, si el aseo de la ventilación por sistema hay que mantenerlo funcionando siempre, ¿no? El tema de extracción de aire o ventilación, ¿no? Súper importante también de que evitar los ventiladores, ¿no? Porque esto lo que hace es esparcir el virus si alguien tose o estornuda en las superficies, ¿no? Esto no lo recomendamos, ¿no? Y descargar el inodoro con la tapa cerrada para evitar también aerosoles, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que mencionamos para el tema de la ventilación de los espacios. Abrir las ventanas por lo menos 15 a 20, 30 minutos, mientras más, mejor, ¿no? Y ventilar diariamente todas las estancias también, ¿no? El mejor sistema para renovar el aire es la ventilación natural, eso tenemos que tenerlo presente siempre, ¿no? Entonces, con espacios ventilados, el uso de mascarillas y solamente ingresan las personas que no tienen síntomas, ¿no? Yo creo que por ahí vamos reduciendo el contagio COVID en las empresas. Como última recomendación, tenemos la medición de CO2 en los ambientes, principalmente los ambientes cerrados, ¿no? Esta medición de CO2 nos va a servir para justamente ver el aforo de esos espacios, ¿no? Podemos ver de que mediciones de CO2 entre 400 a 500 ppm, el aire se encuentra en buena calidad, o sea, no habría ningún problema ahí en esos espacios. Sin embargo, ya en espacios con 800 ppm o 1000 ppm, ahí tenemos ya que reducir el aforo al mínimo, ¿no? Y de preferencia no evitar, digamos, reuniones presenciales en esas áreas, ¿no? Porque tienen un ambiente muy, muy saturado, ¿no? Entonces, lo que también hay que tener presente es de que a más personas en un lugar cerrado incrementan el nivel de CO2. La concentración de CO2 se reduce renovando el aire, o sea, si tienes CO2 elevado en un ambiente y mantenemos las puertas o las ventanas abiertas, como que se disminuye la concentración, y el nivel de CO2 también se considera como un excelente indicador de la calidad y buena renovación de aire, ¿no? Entonces, este parámetro es súper importante en los lugares y si es que uno observa niveles medianamente o altamente, digamos, superiores, la recomendación es, pues, que reduzcan el aforo o que retomen las reuniones virtuales, ¿no? Esa es otra también salida para justamente evitar el contacto cercano entre personas, ¿no?